Mit ohne Gott, mit unser Weib, mit unser Weg.
en este acto de conmemoración del aniversario número 79 del levantamiento del gueto de Varsovia, fecha cumbre en el calendario del movimiento judío progresista y en particular de nuestra institución. Agradecemos muy especialmente la presencia entre nosotros de autoridades nacionales y departamentales, representantes diplomáticos y de partidos políticos, así como de representantes de numerosas organizaciones sociales e instituciones amigas. Vamos a dar lectura a los múltiples mensajes que hemos recibido. Hemos seleccionado 4 en representación de todos los recibidos. Queridas compañeras, queridos compañeros, quiero hacerles llegar mi fraternal saludo en este especial homenaje que nos encuentra, como en años anteriores, honrando la memoria del heroísmo y la dignidad humana que supo, en los oscuros años 40 europeos, desafiar la barbarie. El levantamiento del gueto de Varsovia trasciende su tiempo y su peripecia para devenir una lección de coraje y resistencia. Recordemos para siempre, no olvidar, que este homenaje contribuya a mantener viva la memoria de los hombres y mujeres que padecieron las 1000 formas del infierno. Hoy nos queda la labor de cultivar la memoria y construir sociedades donde el pleno goce de los derechos humanos no tenga pendientes. Reciban un fraternal abrazo, Mario Vergara, senador de Fuerza Renovadora Frente Amplio. Estimados compañeros de la CIS, el movimiento juvenil Hashomer Hatzair del Uruguay y la Casa de Cultura Mordejai Anilevich saludan la realización de este acto significativo. Recordamos el heroísmo de los combatientes liderados por jóvenes de los movimientos juveniles. Seguimos alertas frente a los peligros de la propagación de las ideas genocidas y la apología de las mismas, como la ocurrida en el día de ayer en nuestra ciudad de Montevideo. Saludos cordiales, Movimiento Juvenil Hashomer Hatzair del Uruguay, Casa de Cultura Mordejai Anilevich. Una de las instituciones adheridas a este acto nos hace llegar el siguiente mensaje, del cual destacamos 2 conceptos. El relato de Varsovia es escrito por los que perdieron esa batalla, pero ganada a la vez con ese sacrificio, es ejemplo de lucha contra el nazi, fascismo y por la libertad. Lo recordaremos para siempre. No olvidar, no perdonar. Estamos acá, Movimiento Secular Judío Humanista. Y para culminar, dice así: compañeras y compañeros de la Asociación Cultural Israelita Dr. Jaime Shiklovsky, el ICUF, Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, saluda y adhiere a este acto en homenaje a los héroes del levantamiento del gueto de Varsovia en su 79 aniversario. Los valientes combatientes nos dejaron su legado: resistir siempre, rendirse jamás. En este presente estamos en estado de alerta. El avance mundial del fascismo nos debe encontrar unidos como en aquel entonces. Reivindicamos esa epopeya y la plena vigencia de nuestra larga lucha antifascista. Bregamos por un mundo libre de discriminación y xenofobia. Por nuestra y vuestra libertad. Saludos fraternales, Consejo Directivo del ICUF. Entre 1941 y 1942 se desarrollaron movimientos clandestinos de resistencia en alrededor de 100 guetos en la Europa Oriental bajo la ocupación nazi, cerca de una cuarta parte de todos los guetos, especialmente en Polonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Sus metas principales eran organizar levantamientos, huir de los guetos
y asociarse a unidades de partisanos en la lucha contra los nazis. Junto con el gueto de Varsovia, uno de los más grandes fue el gueto de Vilna, establecido por la Alemania nazi en esa ciudad polaca, ahora lituana, entre 1941 y 1943. La resistencia armada contra los nazis estaba a cargo del Frente Unido de Partisanos liderado por Ava Kovner. Las acciones comenzaron cuando llegaron las noticias de la liquidación del gueto para septiembre de 1943. La resistencia creó lugares ocultos para esconder armas y se preparó para luchar contra los alemanes, apenas estos pretendieran llevar a cabo la destrucción final del gueto. Desde el gueto de Vilna se organizaron fugas. Centenares de jóvenes se unieron a los partisanos en el bosque. Kovner comandó una unidad partisana judía en un bosque cercano a Vilna. El levantamiento tomó como lema: no vamos a ir como ovejas al matadero, tomando así una frase de Ava Kovner. Con la siguiente proclama se alentaba el inicio del levantamiento: judíos, no tenemos nada que perder. Solo podremos salvar nuestras vidas matando a los asesinos. ¡Viva la libertad! ¡Viva la resistencia armada! ¡Muerte a los asesinos! Se presenta a continuación un cuadro de expresión plástica y audiovisual como homenaje al levantamiento del gueto de la ciudad de Vilna. Vilna, Stadt von Geist und Mimes. Vilna, jede Schlacht war hart, wo es Murmeln stillet Willes, stilles Säudes von der Nacht. Oftmals seh ich dich in Chollen, es geliebte wilde Main, und die alte wilde Ghetto in a nebeldicken Schein. Wilne, Wilne, unser Heimstatt, unser Bänkschaft und Baguette. Ach, wie oft es ruft dein Namen von mein Auge Reuser Tränen. Wilde Geflach, wilde Teichen, wilde Wälder, Berg und Tor. Eppes Neuet, eppes bängt sich noch die Zeiten von Amor. Ich seh den Wälderle Sakrette in sein Schutten eingehielt, wo geheim es Hommeres unser Wissen Durst gestillt. Wilde hat dem ersten Fuden von der Freiheitsbund gewährt und die liebe Kinder ihre mit a starken Geist ballett.
Seguidamente escucharemos el mensaje de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural Israelita Dr. Jaime Shikloki, a cargo de nuestra compañera contadora Perla Hecher. Perla, estás en casa. Buenas noches. Amigos y compañeros, como cada año estamos conmemorando el heroico levantamiento del gueto de Varsovia, y en particular hoy con la alegría de poder hacerlo en forma presencial. Pero lamentablemente también lo hacemos con el inmenso dolor que nos produce asistir a esta guerra terrible y brutal que se está dando en parte de Europa. El 20 de enero de 1942 tuvo lugar en Wannsee, un suburbio de Berlín, una conferencia presidida por Reinhard Heydrich, en la cual participaron destacados oficiales nazis, donde se coordinaron los planes de exterminio para al menos 11 millones de judíos europeos, gran parte de los cuales ya estaban encerrados en los guetos y campos de concentración. Allí se definió la llamada solución final, que llevaría a construir el monstruoso instrumento de exterminio masivo, como lo fueron las cámaras de gas de Auschwitz y otras regiones. Ya antes, en febrero de 1940, se crea el primer gueto en la ciudad de Lodz, y poco después se replicaron por decenas otros guetos en la Europa ocupada por el nazismo. En octubre de 1940 se crea el gueto de Varsovia, el más grande de todos. Allí son encerrados al menos 450.000 judíos amontonados y en condiciones deplorables. Los varones de 12 a 60 años fueron obligados a trabajar en las fábricas en jornadas superiores a las 12 horas. Su alimento era una ración miserable, una décima parte de lo que un ser humano necesita para subsistir. En estas condiciones, y sufriendo también el frío, enfermedades como el tifus hicieron estragos. El hambre fue una constante, a veces aliviada por los niños que en la noche, arriesgando sus vidas, cruzaban las alambradas y volvían con algo de alimento. Era la tropa infantil, los niños contrabandistas. Ellos fueron los que realmente alimentaron al gueto. A estos niños heroicos, la escritora Henrika Lazovert, quien posteriormente fuera asesinada en las cámaras de gas de Treblinka, les escribió este conmovedor poema. A través de una apertura en la oscuridad, entre alambres, ruinas y vallas, hambriento, arrojado, decidido, me escurriré, pasaré como un gato, y si la mano del destino me atrapara y una bala interrumpiera mi camino, entonces, madre, no me esperes más. Pero ¿quién, madre mía, quién te traerá mañana tu pan? Estos mismos niños, que durante el día estudiaban con el maestro Janusz Korczak, de noche volvían con el tan ansiado alimento. A mediados del año 1942 comienzan los reveses para los nazis en el frente oriental. Sus tropas fueron golpeadas por cientos de organizaciones guerrilleras, muchas de las cuales eran judías. Es por eso que el 5 de agosto de 1942 se impartió la orden de acelerar la aniquilación total. Ese mismo día se desaloja el hogar de huérfanos creado por Janusz Korczak, a quien los nazis le ofrecen salvar su vida. Pero el digno maestro no aceptó y se puso al frente con los niños en una triste caravana que tenía como destino el final. Día tras día los trenes de la muerte trasladaron a miles de judíos hacia las cámaras de gas, mientras Hitler y sus cómplices asesinos hicieron todo lo posible por ocultarle al mundo la verdadera naturaleza de los guetos, de los campos de concentración y de las cámaras de gas, crueles centros de exterminio masivo. Sin embargo, el humo y las llamas que oscurecían el cielo desde las chimeneas de los crematorios se veían a más de 30 kilómetros de distancia. Eran un blanco ideal para los aviones bombarderos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el comando aliado, a través de su fuerza aérea, no destruyó las cámaras de gas y los hornos crematorios? ¿Por qué no se destruyeron las vías férreas que conducían a esos campos de la muerte? 1000 veces nos preguntamos por qué. En un intento por salvar a los judíos, el alto dirigente del Bund, Shmuel Sigelhoff, con todas las pruebas de lo que estaba sucediendo, llegó a Londres para denunciar el genocidio. Y ante la negativa a colaborar del gobierno polaco exiliado en Londres y de los propios aliados, terminó suicidándose. En estas condiciones era muy difícil luchar, pero igualmente se crearon fuerzas para organizar la resistencia. A mediados de 1942 se forma el SOB, la Organización de Combatientes Judíos. Ante el siniestro enemigo fue imprescindible forjar la unidad para esa lucha, y eso se logró. Su núcleo central
estaba compuesto por las organizaciones juveniles del movimiento sionista, el Bund, y los partidos socialista y comunista, entre otros. En el gueto fueron creados 22 grupos de combate con sus respectivos comandantes. Surgió desde el SOB un llamado dirigido a todos los polacos que terminaba así: se lleva a cabo una lucha contra el enemigo común. Es una lucha por vuestra y nuestra libertad, por vuestro y nuestro honor, dignidad social, nacional y humana. Viva la hermandad de sangre en armas de la Polonia combatiente. Viva la libertad. En enero del 43, el SOB resistió las deportaciones hacia Treblinka. El lunes 19 de abril de 1943, en vísperas de Pesach, miles de soldados nazis entraron al gueto con artillería pesada. Al otro día era el cumpleaños de Hitler. El regalo consistía en liquidar completamente el gueto con todos sus habitantes en 3 días. El SOB preparó la defensa. Debajo de las calles, en las redes de canalización, se había construido una verdadera segunda ciudad. En los techos y las azoteas de las casas se preparó la resistencia, con las pocas armas y explosivos que pudieron conseguir. Los alemanes fueron sorprendidos por el fuego de metralla de los judíos y aún sufriendo grandes pérdidas ante un enemigo enormemente superior, se luchó barrio por barrio, casa por casa. Con gases y fuego, los alemanes comenzaron a destruir los edificios y a quemar a sus habitantes para obligarlos a salir. Recién el 8 de mayo pudieron encontrar al Estado Mayor de la Resistencia, ubicado en la calle Mila 18. Allí murieron Mordejai Anilevich y varios comandantes. Aún así, la resistencia más fuerte duró 42 días, sufriendo enormes pérdidas en vidas, y recién entonces el general Stroop pudo informar: el antiguo barrio judío de Varsovia ya no existe. Los luchadores del gueto supieron unirse, organizarse y luchar. Por encima de las distintas concepciones religiosas y políticas, sabían que en esa lucha no estaba en juego la salvación de sus propias vidas, que de hecho pocas pudieron salvarse, sino poder demostrar y dejar registrado para la historia que los seres humanos poseen muchas veces fuerzas éticas y morales que superan el poder de las armas. Esta es su grandeza. De allí surgió la consigna: no olvidar, no perdonar. Pese a la derrota del nazifascismo en 1945, aún siguen vigentes en Europa y en el mundo individuos e instituciones racistas y antisemitas, y continúan existiendo sangrientos conflictos bélicos. Por eso, en cada uno de nuestros actos, entrelazamos las heroicas resistencias en los guetos con un firme llamado por la paz. Esa paz que aún está muy lejos de ser una realidad y que en estos días está siendo avasallada en Ucrania, pero también en conflictos que muchas veces no son invisibilizados por los medios de comunicación globales. La verdadera confrontación no es de Rusia contra Ucrania, sino entre bloques impulsados por sus intereses expansivos en lo político, económico y territorial, en donde el pueblo ucraniano es el rehén y lamentable víctima de esta situación. Valoramos todos los intentos diplomáticos de mediación que tratan de encontrar caminos para detener la guerra. Hoy los combates están en Ucrania, pero en este mundo interconectado, las olas expansivas llegan a todos los países. Se produce escasez y carestía que alcanza la energía, los alimentos y las materias primas. Con la guerra todos pierden, salvo los complejos militares e industriales de los países desarrollados fabricantes de armas. Europa se rearma y destina cada vez más presupuesto a la industria armamentística, presupuesto que podría destinarse a erradicar la pobreza existente en buena parte del mundo. Como uruguayos y latinoamericanos, sabemos lo que significa el imperialismo y el expansionismo. Lo hemos pagado con represión, persecución y muertes en las dictaduras que asolaron nuestros países, dejando heridas que aún hoy permanecen abiertas. Es por eso que nosotros, como institución judía y progresista, reafirmamos que cada vez que en cualquier lugar de la tierra se cometa un atropello a los sagrados derechos individuales o colectivos de los seres humanos, lo debemos afrontar con actitud solidaria. Solo así habremos demostrado ser dignos del legado de los combatientes del gueto. Que todos los hombres y que todos los pueblos puedan coexistir en un mundo de bienestar, progreso y paz, que puedan hacerlo con dignidad y en libertad. Por eso proclamamos, como siempre, nunca más guetos, nunca más racismo, nunca más guerras. Muchas gracias. Montevideana.
nacida en el seno de una familia de origen armenio. Milita en el Frente Amplio desde su fundación. Electa edila de Montevideo para el período 1990-1995. Junto con otros dirigentes, en la década de 1990, crearon el sector Alianza Progresista del Frente Amplio. En el año 2000, es nombrada directora de Turismo y Recreación de la Intendencia de Montevideo. En el periodo 2005-2010, es nombrada subsecretaria del Ministerio de Turismo, acompañando a Héctor Lescano durante más de 7 años en la cartera. Desde mayo de 2012 hasta el resto del periodo y también para el periodo 2015-2020 se desempeñó como ministra de Turismo. En 2014 recibió el Premio Legión del Libro de la Cámara Uruguaya del Libro. En mayo de 2016 fue, según una encuesta, la funcionaria pública mejor evaluada del Uruguay, electa senadora por el Grupo Fuerza Renovadora para el periodo 2020-2025. Estimados amigos, seguidamente teníamos previsto contar con la presencia de nuestra oradora invitada, la senadora Lilian Quechichán. A raíz de un accidente doméstico, del que le deseamos pronta recuperación, no va a ser posible contar con tan destacada personalidad en forma presencial. Leeremos entonces, en forma textual, el mensaje que había preparado para la ocasión. Invitamos al compañero Rubén Peretman a realizar la lectura. No hay palabras para describir lo que fue el Holocausto, el levantamiento, ni la bestialidad de los alemanes, pero a pesar de su crueldad, no lograron quebrar la moral del pueblo judío. Simcha Rotem, integrante de la resistencia judía y sobreviviente del gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue el mayor gueto judío establecido por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Funcionó en el centro de la capital polaca entre noviembre de 1940 y mayo de 1943, como centro de confinamiento de ciudadanos judíos de Varsovia y otras regiones de Polonia, así como de aquellos judíos deportados de la propia Alemania y países europeos bajo control nazi. En los hechos se trataba de un depósito de hombres, mujeres y niños de ascendencia judía en tránsito hacia su destino final en los campos de exterminio como parte de la diabólica estrategia denominada Solución Final de la Cuestión Judía, definida por el comando alemán de la época. De una población inicial estimada en 400.000 personas, las precarias condiciones de vida, el hacinamiento, la hambruna, el acoso de la fiebre tifoidea y las deportaciones a los campos de la muerte, especialmente a Treblinka, habían hecho disminuir el número de habitantes a poco más de 50.000 al cabo de sus 2 años y medio de funcionamiento. Hasta que el 19 de abril de 1943, el gueto fue escenario del mayor alzamiento judío de resistencia armada contra el genocidio. El primero en una ciudad europea en contra de la ocupación alemana, conocido precisamente como el levantamiento del gueto de Varsovia. En el primer momento, cuando vi las enormes fuerzas alemanas entrar al gueto, mi primera reacción, estoy seguro que no fue solo la mía, fue sentir que no éramos nada. ¿Qué podíamos hacer con nuestras patéticas y casi inexistentes armas al enfrentar el tremendo poder armado alemán con cañones, tanques y una enorme infantería de cientos, sino miles de soldados? Me sentí completamente indefenso. Sin embargo, de inmediato una extraordinaria sensación de inspiración invadió mi espíritu. Ese era el momento que habíamos estado esperando para enfrentar a esa Alemania todopoderosa. Simcha Rotem. El 9 de enero de 1943, el comandante de las SS, Heinrich Himmler, visitó el gueto y ordenó la reanudación de las deportaciones suspendidas transitoriamente desde septiembre del año anterior. 9 días después, cuando comenzaba la segunda expulsión masiva de judíos, ocurrió la primera instancia de resistencia armada. Los judíos insurrectos lograron cierto éxito. La expulsión se detuvo después de 4 días de enfrentamientos
y las dos organizaciones principales de lucha pasaron a controlar el gueto, construyendo numerosas barricadas y actuando en contra de los judíos colaboracionistas. Durante los 3 meses siguientes se prepararon para lo que fue la lucha final que se inició el 19 de abril. Ese día, los alemanes, comandados por Ferdinand von Sammern-Frankenegg, llegaron con 2.504 soldados, 36 oficiales del ejército, 821 comandos de las SS y 363 colaboracionistas polacos para sofocar la rebelión, confiados de que los judíos, al verlos en tal número, se sentirían incapaces y desistirían. Mientras los nazis avanzaban por el desierto gueto, los partisanos judíos parapetados tras las ventanas de las casas y desde los techos de los edificios esperaban con pistolas, fusiles y explosivos. Llegado el momento, atacaron a las tropas que en un nivel inferior estaban expuestas desde numerosos flancos. El ataque judío fue sumamente exitoso y forzó a los nazis a replegarse sin siquiera poder arrestar a civiles, ya que estos estaban debidamente escondidos en búnkers subterráneos construidos para la ocasión. Este suceso provocó la ira de Himmler, quien sustituyó a von Sammern-Frankenegg por Jürgen Stroop, que tenía experiencia en el combate no formal de los partisanos. En los días que siguieron, Stroop, siguiendo las indicaciones de su superior de usar todos los métodos necesarios, ordenó incendiar todos los edificios del gueto para obligar a los rebeldes a salir de sus escondites. El área se llenó de llamas y humo negro, a lo que los judíos resistieron aún, yendo a los búnkers. Sin embargo, estos pronto se mostrarían ineficientes por las malas condiciones para la conservación de la comida y el agua, además del aire viciado por el humo. Muchos judíos murieron en los refugios, gaseados por los nazis, mientras que otros prefirieron suicidarse saltando de edificios en llamas. La resistencia mayor fue sometida el 23 de abril y al levantamiento general el 16 de mayo. Ese mismo día, los alemanes volaron la gran sinagoga de la calle Tomaki, que estaba fuera del gueto, como signo del fin de la existencia del gueto de Varsovia. Según los datos de Stroop, aportaría en su informe tras el levantamiento, 50.000 judíos fueron capturados durante los días de enfrentamiento y 600 búnkeres destruidos. Stroop estimó que 13.000 judíos murieron en la lucha y 37.000 fueron deportados a Treblinka, donde muy pocos sobrevivieron. Los capturados restantes fueron enviados a los campos de trabajo forzado de Majdanek, Poniatova o Travniki. Apenas 10.000 a 15.000 judíos lograron sobrevivir en Varsovia, ocultados por polacos o con identidades falsas. Estimaciones posteriores puntualizaron que 700 a 1.000 soldados alemanes fallecieron o fueron heridos, pese a que Stroop solo señala 16 en su informe. Sabíamos que el fin sería el mismo para todos. La idea del levantamiento surgió de nuestra determinación. Quisimos elegir qué clase de muerte tendríamos. Eso fue todo. Simcha Rotem, sobreviviente del gueto de Varsovia. Confieso que me ha resultado removedor en extremo expresarme sobre este tema que hoy recordamos. Irremediable e inconscientemente, la reflexión me transporta por analogía, por padecimientos comunes, por las atrocidades padecidas, aun cuando por metodologías y actores disímiles, al hogar, el alma de otras comunidades, de igual manera agredidas infamemente. Principalmente y de una forma muy tocante a mi propia comunidad armenia, en su momento también víctima de un genocidio feroz de parte del gobierno turco de la época, pero asimismo a afrodescendientes, colectivos de identidad sexual diferente, gitanos, igualmente perseguidos a lo largo de la historia. Y siento entonces que desde el dolor profundo que tales sucesos provocan no alcanza con quedarnos apenas en el relato más o menos pormenorizado de los hechos, en el detalle preciso de las fechas y de los protagonistas, en los escenarios y en los contextos históricos, sino que es un deber contribuir a exponer, calibrar, desnudar en su dimensión cabal la magnitud dramática y estremecedora que circunstancias como aquellas
representan en el proceso de desarrollo de la humanidad, concebida esta como comunidad universal, profundizar sobre los desafíos que ella nos imponen, llamando a reflexionar la profunda responsabilidad ética y vital que el tema conlleva y que nos convoca a todos. Solo cuando la sociedad realmente enfrente la amarga verdad histórica, revelando su alcance y gravedad, habrá alguna posibilidad de que estos horrores no se repitan. ¿Cómo fue posible llegar a tal extremo de deshumanización, de desapego moral con la civilización? Simcha Rotem. En materia de respeto a la vida como valor superior e insustituible, de preservación de la dignidad de las gentes y de vigencia de los derechos de las personas y de los pueblos, no caben dos interpretaciones. No es posible el doble discurso, la hipocresía de la doble moral, cuando de la defensa de su vigencia irrestricta e inalienable se trata. Porque el nazismo, sin duda, vulneró, saqueó, precarizó y finalmente asesinó con premeditación y alevosía al pueblo judío. No a un ejército militar judío en el contexto de una guerra convencional, circunstancia predecible, aunque no por ello menos dolorosa, no. Alzó su máquina bélica contra un conjunto humano civil, desprevenido, indefenso, carente de ejército regular o irregular, ajeno a cualquier posibilidad de decisión o participación en las cuestiones políticas que se estaban procesando entonces. En una campaña de aniquilación meticulosamente planificada, que pretendió increíblemente justificarse a partir de perversas valoraciones políticas e ideológicas, los líderes nacionalsocialistas del gobierno alemán de la época decidieron sumariamente el 20 de enero de 1942 exterminar a los judíos de Europa. Más aún, el nazismo propendió a esparcir su virus deshumanizador en las sociedades sobre las que fue construyendo sus dominios y aún contaminando a otras que conformaban la coyuntura geopolítica de aquella etapa histórica, que aceptaron, disimularon o justificaron en buena medida esta perversa masacre perpetrada contra el pueblo judío, por temor, por indiferencia, por conveniencia, tal vez encandilados tras la quimera egoísta de un añejo estatus de poder en el marco de un nuevo orden internacional en disputa. La institucionalidad de la época, los gobiernos nacionales, las autoridades religiosas, las propias sociedades humanas como tales, no están eximidas de responsabilidad. En los hechos, por omisión, pasividad, temor, indiferencia tácita o explícita, contribuyeron a convalidar. Y que conste que no me refiero a culpabilidad, hablo de responsabilidad, un fundamento con connotaciones éticas propias que a todos nos interpela por igual. Muchos miembros del pueblo polaco tomaron parte activa en el asesinato de judíos en el Holocausto, expulsando a los judíos de sus casas en Polonia y abusándose de ellos con crueldad. Incluso asesinaron a los judíos que lograron escapar de la máquina de exterminio nazi y que trataron de recuperar sus hogares y sus propiedades al terminar la guerra. Simcha Rotem. La senadora Kechichian sigue con lo siguiente. Todos sabemos lo que la guerra conlleva. Lo vivimos ayer en esta instancia terrible que relatamos y estamos conmemorando. Y lo seguimos viviendo con dolor y angustia hoy, a diario, en directo por las pantallas de televisión. En cualquier sociedad, en cualquier tiempo, la guerra implica una regresión brutal de la vida civil. Restringe libertades, restringe seguridades de cualquier orden, personal, familiar, económico y político. La guerra impulsa una lógica militar pura de mando y obediencia, que le es inherente. Se acota el ámbito de la discusión, de la deliberación pública. Caen todo tipo de censuras sobre la vida social. Porque la guerra tiene su lógica propia, sus exigencias, que no son las de la paz. Una lógica bélica que una vez puesta en marcha no puede anularse a sí misma, porque no puede ser lo que no es, y que de última razón en la vida del Estado comienza a ser la primera razón. Pero ocurre además que camufladas entre sus pliegues y sus despliegues
Entre las razones geopolíticas y económicas con que generalmente pretenden justificarse, las guerras suelen ser el vehículo propicio de otras siniestras y ocultas motivaciones, religiosas, étnicas, sociales, inspiradas en el odio y la deshumanización, con devastadoras consecuencias sobre las poblaciones civiles. Un estado de guerra se convierte entonces en el reino de la inseguridad, del miedo, de la sospecha. Es el paroxismo de la desconfianza social. Es como una gran neblina que toma a todos los habitantes del país. Y es una neblina con muerte, con violencia, con dolor. Es una neblina fratricida, una neblina que se nos instala en el trabajo y en la diversión, en la fábrica, en las oficinas, en la casa familiar, que se nos implanta en el corazón y rompe las más cálidas y añejas amistades. Nos señalaba el entrañable compañero militar, defensor a ultranza de la paz, general Liber Seregni, en una aproximación casi exacta de lo que pudo haber sido la existencia en aquel gueto de Varsovia. Y concluía: nada queda detenido, se crece en una u otra dirección. En la guerra se llega rápidamente a la paz, o se multiplican las consecuencias de la guerra, porque una guerra tiene dos modos fundamentales de resolución: por diálogo entre las partes o por exterminio de una de ellas por la otra. La imprescindible y necesaria búsqueda de la verdad y la justicia sobre hechos del pasado reciente de los pueblos es suficiente para la construcción de ese escenario de paz de los espíritus transitoriamente desde septiembre, generalmente reclamado como condición sine qua non de un equilibrio global. El poder es una vanidad que denuncia las frustraciones y las mezquindades inherentes a los individuos. El poder absoluto, el demonio, capaz de arrastrar sus acciones y sus sentimientos a las profundidades más oscuras, más retorcidas de su personalidad. Así, entonces, en la guerra, unilateralmente declarada por el gobierno alemán de la época contra el pueblo judío, afirmado además en la preeminencia que le otorgaba el ejercicio impune del poder absoluto, la estrategia nazi apuntó, sin duda alguna, a la segunda de las alternativas antes señaladas, el exterminio. El alzamiento del gueto de Varsovia constituye un himno a la libertad, al derecho de los pueblos a la vida, a la felicidad, a la preservación y disfrute de sus culturas, de sus afectos, de sus sentires. Pero es en su esencia, fundamentalmente, y por encima de toda consideración, la denuncia valiente y estremecedora, cual bofetada al alma de la humanidad en su conjunto, acerca de los mesianismos, de los ultranacionalismos y de los fundamentalismos de todo tipo y sus terribles consecuencias, acerca de las grietas sociales con que los despotismos atentan contra las sociedades, de las culturas del egoísmo, de los iluminados con que justifican la construcción de escenarios de desaprensión, de odio, de inequidad social, de guerras ajenos a la convivencia, a la tolerancia y a la paz. Al final, todo se reduce a valores. Queremos que el mundo que heredan nuestros hijos venga definido por los valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: la paz, la justicia, el respeto, los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad. Palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. A esta altura de los tiempos, transcurridos siglos de un trabajoso proceso evolutivo humano de avance científico, tecnológico, comunicacional, de participación cultural y política de las sociedades, de profundización de la herramienta democrática, resulta intolerable seguir insistiendo en la pretensión de generar escenarios de convivencia sustentable, a partir de estrategias de confrontación, de exclusión, de sumisión y o descarte social. ¿Hasta cuándo la civilización se permitirá seguir justificándose en la premisa de que la guerra es simplemente la continuación de la política por medios militares? Casi 80 años han transcurrido de aquella barbarie bélica de la Segunda Guerra Mundial y de su respuesta institucional, global, más inmediata, las Naciones Unidas, cuya finalidad principal fue y sigue siendo preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. 80 años donde, sin embargo, y a pesar de los esfuerzos empeñados y las declaraciones mejor intencionadas, los conflictos armados
las guerras estuvieron en el orden del día de todos los días hasta hoy día. Centenares de conflictos y decenas de millones de muertos, heridos y mutilados, 80 millones de refugiados y desplazados en el mundo, de los cuales más del 40% son niños. También de ello, todavía más de la mitad de la población mundial tiene necesidades básicas insatisfechas. Esa es la película de este tiempo. ¿Esto implica que debemos renegar de nuestro empeño? ¿Que debemos caer en el fatalismo de que la guerra es inherente al ser humano? ¿Que debemos renunciar a la generación de un estadio de paz para la humanidad? Para nada. Debemos multiplicar el esfuerzo y para ello la gesta de los partisanos de Varsovia debe servirnos de inspiración y de aliento. Pero siento que debemos revisar nuestra mirada, nuestro enfoque, que debemos poner el acento en los fundamentos y en la satisfacción de las reales necesidades de los pueblos, como razón superior de las valoraciones e inquietudes políticas de los estados. Seguir profundizando en los valores inherentes a la democracia, en la integración, en la equidad, en la inclusión y la justicia social, para que en las institucionalidades construidas sean verdaderas cajas de resonancia de la voz de las gentes, en vez de meros voceros de circunstanciales gobernantes. Debemos seguir trabajando hacia ese horizonte de paz que todos anhelamos. Afirmamos en las cuestiones y fundamentos que nos asemejan, el amor, la familia, la libertad, la solidaridad, la vida, para ir elaborando a partir de ellos la comprensión, la aceptación y el respeto sobre aquellos otros que nos diferencian, el color de la piel, la religión, el idioma. Y fundamentalmente seguir construyendo escenarios de concordia, de tolerancia, de comunión a través de todas las herramientas que la vida en sociedad nos permite, el deporte, las expresiones culturales, las actividades socioeconómicas integradoras como el turismo, donde los pueblos, las gentes, por encima de las visiones y los egocentrismos políticos, nos compartamos, nos miremos a los ojos, nos respetemos, nos aceptemos, porque la integración real y sostenible de la paz no vendrá como decretos de los estados. La construiremos los pueblos y las gentes. Finalmente, permítanme una mención al 107 aniversario del genocidio de mi pueblo armenio, que hoy estamos conmemorando también. Desde esta comunión de sentires que ambos acontecimientos nos inspiran, mi exhortación, mi voluntad y mi compromiso de seguir aportando en el rumbo de la paz, de la tolerancia, de ese horizonte de equidad e inclusión, cuya luz puntual nos aguarda al final del camino. Lilian Quechichián, senadora de la República. Hay un nuevo temor en el gueto. La muerte ciega con su guadaña. La maligna enfermedad trae el espanto consigo. Las víctimas de su sombra lloran y tiemblan. Hoy a los padres les late el corazón con miedo y las madres bajan sus cabezas a sus manos. Aquí los niños mueren de tifus y de sus filas se cobra el impuesto. Mi corazón late todavía en mi pecho, mientras mis amigos parten hacia otros mundos. Quizás sea mejor morir enseguida. ¿Quién lo diría? Quizás sea mejor que ver esto. No. ¡No! 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 ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! No queremos que disminuyan nuestras filas. Queremos hacer un mundo mejor. Queremos hacer un mundo mejor. Queremos hacer un mundo mejor. Queremos trabajar. Queremos trabajar. ¡Queremos trabajar! No debemos morir. ¡No debemos morir! La última carta del comandante de la rebelión, Mordejai Anilevich.
23 de abril de 1943, escrita en el gueto de Varsovia. Shalom Yitzhak, no sé qué escribirte. Esta vez dejamos de lado los detalles personales. No tengo palabras para expresar mis sentimientos. Hoy nos resulta evidente que todo lo sucedido supera en mucho lo previsto. Al oponernos a los alemanes hicimos más de lo que nuestras fuerzas nos permitían, pero esas fuerzas van menguando cada vez más. Estamos frente a la exterminación. Hemos obligado 2 veces a los alemanes a huir, pero ellos retornaron con refuerzos. Una de nuestras unidades mantuvo sus posiciones durante 40 minutos y hubo otra que resistió 6 horas. Aligel cayó como un valiente junto a su ametralladora. Desde hace 3 días está el gueto en llamas. Anoche pasamos a la guerra de guerrillas. Has de saber que el revólver no tiene valor alguno. Necesitamos granadas, fusiles, ametralladoras y explosivos. No puedo describirte en qué condiciones nos hallamos. Solamente unos pocos sobrevivirán. Todos los demás habrán de sucumbir, tarde o temprano. Nuestro destino ya está sellado. En todos los refugios donde se hallan nuestros compañeros, ya no es posible encender una vela por la noche, por la falta de aire. Benditos seáis vosotros que estáis afuera. Puede que suceda el milagro y que algún día nos encontremos. Lo dudo. Lo dudo mucho. La última aspiración de mi vida se ha cumplido. La autodefensa judía ya es un hecho. La resistencia judía y la venganza se han cumplido. Me despido de ti, querido. Feliz de mí que he sido uno de los primeros combatientes judíos del gueto. Mordejai. Dos generaciones más, 2 generaciones menos. Fechas. Tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. El pico y la pala. El hielo en los dedos. Te estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo, porque recuerdas tu piano, compás por compás, en el frío del gueto. Vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin en tu memoria. Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos. Yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Y el mundo no aprende nada. Es analfabeto. Hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, pues solo una cuestión de lugar y de momento. 2 generaciones más. 2 generaciones menos. Fechas, tan solo fechas.
Yo estoy aquí. Tú estabas allá. Yo tengo tus mismas manos. Yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Este poema, que es también canción, creado por Jorge Drexler, está basado en la historia del pianista Vladislav Spilman. Desde mí es un homenaje a todos los artistas de todas las disciplinas que vivieron, sufrieron, lucharon, murieron o sobrevivieron al Holocausto. Es momento de agradecer. Destacamos el trabajo de Yamila Beder y Florencia Pereira en la dirección del cuadro plástico, a Rosana Ferreira, directora de nuestro taller de teatro, y a Adriana Duarte por el trabajo de coordinación. Valoramos el aporte de 2 compañeros miembros de esta institución, destacados artistas que actualmente residen en el exterior. Desde España, Rubén Tobías; desde Argentina, Dora Sayevich. A continuación, presentaremos al coro de nuestra institución, dirigido por el maestro Andrés Poli Rodríguez, acompañado por los músicos Matilde Abella y Noel Abella, Eduardo Vila y Esteban Goldberg. Igual que sobreviviente.
haber compartido esta canción con nuestros niños del Kinderclub. Para finalizar este acto, invitamos a todos a expresar nuestro sentido homenaje a los mártires del gueto, entonando junto a nuestro coro el himno de los partisanos en español con la primera estrofa en yiddish. Agradecemos a la senadora Kechichian por el sentido mensaje que nos envió y nos congratulamos que hayan adherido a este acto. La Casa de Cultura Mordejai Anilevich y las instituciones Ayomer Hatzair, Abonim Dror, el Movimiento Secular Judío Humanista y el Mensuario Identidad. Agradecemos también a todos los que con su trabajo hicieron posible la realización de este acto. Tengan todos ustedes muy buenas noches.